En esta noche vamos a estudiar el tema viviendo en medio de las señales. En Mateo 24, como lo estudiamos anoche, el Señor Jesús profetizó sobre las señales que serían la antesala de su segunda venida a esta tierra. De forma masiva, todas esas señales se están cumpliendo en nuestro tiempo. Guerras, terremotos, huracanes, hambrunas, peste, miedo en el corazón de los hombres y falsos mesías que muestran que el Señor está a las puertas. Pero ese sermón profético tenía una segunda parte, el capítulo 25. Y ahí Jesús nos muestra cómo nosotros debemos vivir a la expectativa de su segunda venida y en medio de esas señales. El 24 de diciembre de 1943, el general Dwight Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas de Europa. Además, se le concedió el mando absoluto de la Operación Overlord, lo que la historia después conocería como el Día D, el asalto a la Europa ocupada por los nazis a través del Canal de la Mancha, llegando a las playas de Normandía en Francia. Los planificadores de la invasión exigieron unas condiciones climáticas ideales para que se llevara a cabo, de modo que solo unos cuantos días en el mes cumplían esas condiciones que ellos solicitaban. Se necesitaba en primer lugar que hubiese luna llena. De esta forma iba a mejorar la visibilidad de los pilotos y la luna llena provocaría mareas mucho más altas. Los aliados querían programar el desembarco para poco antes del amanecer, a medio camino entre la marea baja y la marea alta, en plena fase de ascenso de las aguas. Así podrían ver mejor los obstáculos plantados por los alemanes en las playas y reducirían el tiempo de exposición de sus soldados a las tropas enemigas. También se establecieron unos criterios específicos para la velocidad del viento, la visibilidad y la nubosidad. Eisenhower seleccionó en principio que el día del desembarco en Normandía se haría el 5 de junio como fecha de asalto. Pero el 4 las condiciones no eran las idóneas por culpa del fuerte viento y de la mar gruesa que iban a impedir zarpar a las lanchas y de una nubosidad que iba a dificultar a los aviones para encontrar sus objetivos. Por la tarde del 4 de junio, el equipo meteorológico que estaba encabezado por el capitán James Stack de la Real Fuerza Aérea predijo que el tiempo mejoraría lo suficiente para que se pudiera iniciar la invasión el 6 de junio. Después de mucha discusión, Eisenhower decidió que la operación seguiría adelante. Los alemanes no tenían tanta información sobre las señales del clima y ellos predijeron que por 2 semanas habría un clima tormentoso, por lo tanto estaban confiados. El día D, el 6 de junio de 1944, 132,000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha por mar y 24,000 por aire. El bombardeo naval preliminar fue efectuado por 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores y 2 monitores. Comenzó a las 5:45 de la mañana y finalizó a las 6:25 de la mañana. La infantería comenzó a llegar a las playas de Normandía a las 6:30. Así inició la liberación de la Europa ocupada. El éxito de los aliados y al mismo tiempo el fracaso de los alemanes se debió en parte a la habilidad de poder leer las señales del clima. Esa habilidad le permitió a Eisenhower tomar la decisión más importante: dar la orden de avanzar. De la misma manera, mis queridos hermanos y amigos, hoy en día, nuestro éxito frente a las angustiantes horas del fin del mundo se deberá en parte a la capacidad de poder leer las señales del fin del mundo. Señales que estamos viendo, pero también se deberá a las decisiones que nosotros tomaremos. De nada le hubiese servido al ejército aliado
saber las señales, reconocer que era el momento, pero no haber tomado la decisión. Lo mismo nos pasa a nosotros. De nada nos sirve llamarnos adventistas o conocer las señales si somos incapaces de reaccionar ante ellas. Guerras, violencia y anarquía, sequía y hambre, terremotos y otras catástrofes naturales, enfermedades y epidemias. El testimonio del sol, la luna y las estrellas son un gran despertar religioso, pero también una decadencia religiosa, resurgimiento del papado, disminución de la libertad religiosa, aumento mundial del crimen, la revolución sexual, los falsos profetas y muchas otras señales las estamos viendo ya en este momento. ¿Cómo tenemos que vivir frente al cumplimiento de estas señales? ¿Qué decisiones debemos tomar nosotros? Y soy claro y honesto, no estoy hablando solo con aquellos que necesitan ser bautizados o hacer un pacto con Jesús. Estoy hablando con todos. Estoy hablando conmigo mismo también. En San Juan, el capítulo 14 y el versículo 1, Jesús nos aconseja sobre este asunto diciéndonos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estén tranquilos, dice el Señor. Vivan con fe, vivan expectantes, vivan preparados. Es su consejo. Hoy, durante esta pandemia, se ha visto cómo muchos de nosotros que decimos llamarnos seguidores de Cristo, adventistas, nos hemos escondido, hemos tenido miedo, aún seguimos teniendo miedo. Muchas iglesias aún no abren por precaución. Pero qué triste es saber que los mismos que tienen precaución de no abrir las iglesias ni se conectan a la campaña porque andan trabajando. Es hora de abrir la iglesia, queridos hermanos, porque el mundo necesita esperanza y nosotros se la podemos dar. Es cierto, estamos usando las redes sociales, pero no es suficiente. Hay que ir a las casas, hay que ir a los hogares, hay que hablarle a las personas, hay que dar esperanza. En la segunda parte de su sermón profético, en Mateo 25, Jesús narró 3 parábolas para clarificar aún más lo que significa estar listos, lo que significa no preocuparse, lo que significa estar preparados para su regreso y cómo vivir mientras Él viene. En la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. La parábola de los talentos nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado en favor de su obra. La enseñanza de las ovejas y los cabritos enfatiza la importancia de servir a los que están necesitados. Ninguna de las 3 parábolas por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos. O sea, ninguna de las 3 es concluyente. Más bien, cada una de ellas pinta una parte del cuadro, pero las 3, como un todo, nos muestran lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir mientras las señales se están dando. En primer lugar, leamos parte de la primera parábola, San Mateo 25, verso del 1 al 5. Lo leeremos de una vez. San Mateo 25, verso del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algunos intentan encontrar algún símbolo en las 10 vírgenes, en el número 10 o en el número 5. No hay ningún símbolo, mis queridos hermanos, en estos números. El número 10 simplemente es algo completo. Jesús dice que antes de que Él venga, los cristianos, y está hablando específicamente de nosotros, nos podremos dividir en 2 grupos, unos prudentes y unos insensatos. En esta parábola tiene que ver con un matrimonio.
En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias. Y la promesa de compromiso era como un pacto similar a los votos matrimoniales. En el día de la boda, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja formaba parte de un gran desfile y regresaban a casa del novio, donde tenía una fiesta que con frecuencia duraba por lo menos una semana. Estas 10 vírgenes, estas 10 muchachas aparentemente conocían a la novia, pero no eran muy amigas de ella, pero estaban pendientes de participar cuando regresaran a la casa del novio y participar de la fiesta. Estaban esperando para desfilar y aguardando participar en el banquete de boda. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Las otras 5, aunque medio se durmieron y despertaron por el pregón, tenían aceite suficiente. Las primeras 5, las insensatas, salieron corriendo a buscar aceite. Pero ¿dónde iban a encontrar a esa hora? Qué difícil iba a ser. ¿Cuánto les iba a costar? Y cuando al fin encontraron y regresaron a la fiesta, no pudieron participar de ella. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. Si fuese hoy, debemos estar listos. Si fuese mañana, debemos estar listos desde hoy. Si fuese en una semana, debemos estar listos desde hoy. Si fuese en un año, debemos estar listos desde hoy. Si fuese en 10 años, debemos estar listos desde hoy. Nosotros debemos vivir la vida estando listos, como si Jesús viniese hoy. Pareciera que algunos tienen curiosidad de saber cuándo Jesús vendrá, como algunos predicadores quizás están diciendo que tal vez en el 2030, y tienen esa curiosidad porque simplemente no están dispuestos a prepararse desde hoy, aún estando dentro de la iglesia. El aceite de las lámparas representa el Espíritu Santo. Mañana vamos a hablar mucho más del Espíritu Santo. Hoy solamente vamos a dar unos retoques sobre la acción de él como el aceite en nuestra vida. En San Juan 16:8 dice el Señor Jesús, y cuando él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a Jesús, convencernos de salvación, convencernos de bautizarnos cuando lo necesitamos. Rechazar esa invitación conlleva a lo que se le conoce como el pecado imperdonable, que se menciona en San Mateo 12:30 al 32. Mañana estudiaremos más a fondo este punto. Es cuando nosotros nos bautizamos que recibimos la primera porción del Espíritu Santo, o la primera porción de aceite, que no es un pedacito de pastel, más bien es la unción completa del Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos capítulo 2, versículo 38, en el sermón del apóstol Pedro a la gente que deseaba arreglar su vida con el Señor, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en el bautismo que comienza el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando le abrimos nuestro corazón. Pero es nuestro deber el mantener esa reserva de aceite sin agotarse. ¿Y cómo lo logramos? ¿A dónde vamos a hacer el cambio de aceite? ¿A dónde lo vamos a comprar? Ah, mis hermanos, eso es a diario. Y lo logramos escudriñando las Escrituras y orando en todo tiempo. Una vida devocional recarga nuestras baterías espirituales a diario, pero es un trabajo individual y es de todos los días. Es mi relación con mi Salvador. Una escritora famosa escribió: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. No tenemos deber más grande que primero preocuparnos por nuestra salvación. ¿Cuántas historias conocemos de cristianos que andaban evangelizando aquí, evangelizando allá, dando estudios bíblicos por allá, u otros que simplemente eran buenos cristianos llegando todos los sábados, pero al final abandonaron el barco? Era simple y sencillamente porque ellos no mantenían una relación íntima con el Señor.
Todo cristiano que descuida su relación personal y constante con Cristo es comparado con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y fue destruida. También es comparado con esas 5 vírgenes insensatas que, aunque deseaban ir al reino de los cielos, nunca hicieron la provisión necesaria. Queridos hermanos, basta decirles que tener ganas de salvarse no es suficiente. Había un anuncio por ahí antes que decía: el casi no vale. Debemos cada mañana trabajar por nosotros. Martín Lutero decía que él había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero que aquel bandido cada día intentaba resalir, así que él lo ahogaba otra vez. Es lo que nos toca hacer nosotros. La naturaleza humana aún está impregnada de pecado. La parábola de las 10 vírgenes nos insta a nuestro trabajo por nuestra propia salvación. La segunda parábola, Mateo 25, 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cayó y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esa es la parte triste, ¿no? Arregló cuentas con ellos. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podían usar. En caso que no cumplieran con la tarea asignada por su amo, no podrían excusar diciéndole que estuvo abrumado, que no tenía la capacidad de administrar aquella gran cantidad de dinero. El fracaso solo podía atribuirse a 2 cosas: o odiaba al amo o simplemente era un flojo, un haragán. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier cosa, cualquier recurso que Dios nos confía. Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades, y espera que lo usemos sabiamente en favor de su obra. Tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino más bien qué hacemos con lo que tenemos. Nos escudamos diciendo: estoy muy viejo, o sea, tengo muy poco tiempo ya de vivir, o estoy muy joven, o no tengo dinero, no puedo dar, estoy muy enfermo, estoy muy no puedo hacer la obra misionera. A todos Dios nos ha dado lo suficiente para que administremos, y a todos se nos pedirá cuenta. Esta segunda parábola nos recuerda que debemos servir con todo. Nos recuerda que debemos, mientras esperamos al Señor Jesús y vemos lo que pasa, debemos mantener un evangelismo activo. Mis hermanos, debemos andar de casa en casa, de puerta en puerta, de amigo en amigo, presentando el evangelio de forma activa. Esta predicación a través de esta campaña es parte de ello, pero no es lo único. Debemos hacer más. Ir cada día a la iglesia y sentarnos a oír lo que el predicador trata de enseñarnos no es el cristianismo que el Señor quiere que vivamos en estos tiempos. Él nos quiere activos, porque solo salvando a otros, queridos hermanos, nos podemos mantener salvos. Recuerda lo que dice Proverbios 11:30: el que gana almas es sabio. Y Santiago 5:20 agrega: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si eres niño, sirve a Dios como ganador de alma. Si eres adolescente, sirve a Dios como ganador de alma. Si eres joven, sirve a Dios como ganador de alma. Si eres un adulto joven, sirve a Dios como ganador de alma. Si eres un adulto mayor, sirve a Dios como ganador de alma.
Si eres hombre, sirve a Dios como ganador de alma. Y si eres mujer, sirve a Dios como ganador de alma. Ve y dilo al mundo. Dile al mundo en este momento, Cristo viene. No es momento de quedarnos en casa. No es momento de quedarnos quietos. Tenemos que ir. Tenemos que hacerlo todos los días, en todos los lugares. Pero ya es urgente. Lo necesitas. Necesitamos servir a Dios con todo lo que Él te ha dado. No hay excusa. Él te ha dado justo lo que tú necesitas para ser un ganador de almas. Y la última parábola, Mateo 25, 31 al 36. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se levantará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y en el verso 40 nos dice: y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios separará a los seguidores fieles de los falsos y los incrédulos. Y la mejor evidencia de si somos fieles es la forma en que actuamos. Mire, esta última parábola no nos está hablando del trabajo que podemos hacer con los niños pobres de Afganistán, con los huérfanos de Pakistán, con las viudas de la India, con los enfermos de la China. No, nos está hablando de lo que hacemos con los que están cerca de nosotros. Tratar a las personas que encontremos como si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y las de los falsos y los incrédulos? Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren dinero, hermanos. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esa responsabilidad al gobierno o a la iglesia. Muchas veces nosotros queremos que sea el gobierno, que sea la iglesia la que haga algo con los pobres. Si nosotros hiciéramos mucho más por quienes están cerca de nosotros, cuán diferente sería nuestra sociedad. No necesariamente debemos pertenecer a un club o a un grupo para hacer el bien. La parábola en realidad se refiere al bien que podemos y debemos hacer con quienes están cerca de nosotros. Vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, amigos, familiares, hermanos de nuestra congregación, incluso desconocidos que nos rodean a diario. Tristemente, hemos de recordar que hay una señal que es contradictoria a este espíritu. En San Mateo 24:12, Jesús la declaró de la siguiente manera: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no sea así con nosotros. 3 parábolas, 3 consejos, 3 acciones que nos mantendrán salvos y tranquilos en medio de la desesperación de los acontecimientos finales y actuales. Primero, debo trabajar por mi propia vida espiritual. Primero debo entregarme a Jesús. Si no te has bautizado, bautízate. Y esta semana debes hacerlo.
porque solamente, dice San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. En segundo lugar, debo ser un misionero activo con todo lo que Dios me ha dado. Mi talento, mi tiempo, mi cuerpo, mi dinero, todo lo que Dios me ha dado, debo de administrarlo de tal manera que pueda ayudar al avance de la obra del Señor. Y en tercer lugar, también debo ser un misionero pasivo, haciendo a mi prójimo, no importa quién sea, a los que están alrededor de mí, no a los que están en Pakistán, lo mismo que le haría a Jesús si él lo necesitara. Pero primero lo primero, mis queridos hermanos, entrégate a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados, y si no te has bautizado, repito, hazlo esta semana. Y si ya te bautizaste, revisa tu vida a la luz de estas tres parábolas y haz los cambios necesarios, no mañana, desde ahora. Durante la invasión japonesa de 1941, las fuerzas combinadas norteamericanas y filipinas se habían visto forzadas a retirarse de una posición a otra hasta las fortalezas de Corregidor y Batán, donde acabarían capitulando. Ante lo desesperado de la situación y al no poder socorrer a las fuerzas cercanas, se ordenó a MacArthur ceder el mando, siendo evacuado a Australia. Es el momento en el que él pronuncia, descorazonado por esa decisión, pero tratando de animar a las personas de la Filipina, la que después sería una de las citas icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Estando ahí MacArthur, según algunos historiadores, con el agua aún a las cinturas y antes de tomar el bote que lo llevaría hacia el portaaviones que lo trasladaría a Australia, MacArthur voltea a ver y mira los rostros desesperados, mira los rostros de angustia, y entonces le dice a los filipinos, volveré. Gritaron, aplaudieron, había esperanza. Si acaso los japoneses llegaron o ya estaban ahí, ellos serían liberados. Mientras MacArthur no llegaba, los filipinos vivieron bajo el yugo japonés, pero confiando en la palabra de aquel hombre, confiando y llenándose de esperanza por aquella promesa. Tuvieron que vivir bajo el yugo japonés, tuvieron que trabajar, tuvieron que cambiar sus vidas, pero manteniendo la esperanza. El 20 de octubre de 1944, Douglas MacArthur, ahora como comandante supremo de las Fuerzas Aliadas del Pacífico Suroccidental, desembarcó en Leyte, Filipinas, dando inicio a la liberación de la isla y cumpliendo de esa manera el juramento. Jesús dijo en San Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Pero me emociona la siguiente frase, y os tomaré a mí mismo. En el original griego que fue escrito, el Evangelio de Juan, esta frase, y os tomaré a mí mismo, simple y sencillamente significa, y yo los voy a abrazar. Jesús te abrazará. Abrazará a los campeones que no fueron vírgenes insensatas, sino vírgenes prudentes, que mantuvieron sus lámparas con el aceite del Espíritu Santo porque se preocuparon por su salvación con temor y temblor. Abrazará a los campeones que no enterraron sus dones, que no se quedaron sentados en sus bancas, que tomando todo lo que Dios les había dado, lo usaron para que el evangelio fuese predicado y entonces viniera el fin. Abrazará a aquellos cuyas manos sirvieron a su prójimo. Abrazará a aquellos que salieron de esta gran angustia. Jesús me abrazará a mí
Y Jesús quiere abrazarte a ti también ese día. Douglas MacArthur cumplió su promesa. Jesús volverá. Jesús cumplirá su promesa. Ten esa seguridad. No dude. No digas quizás está cerca. Jesús está cerca. Vivamos preparados para que Jesús venga hoy por nosotros. Maranata, mis hermanos. El Señor Jesús viene. Que el Señor les bendiga.